Gracias, Señor. Gracias. Antes de meditar en la palabra del Señor, quiero agradecerle por estar aquí en la casa de Dios. Hoy que hay tantas voces para escuchar, se escuchan tantas voces que no lo acercan a Dios, sino que lo separan de Dios. Pero hoy usted decidió de sacar tiempo para venir a escuchar la palabra del Señor. Así es que mi deseo es que después de usted haber cantado, haber adorado, hablamos en lenguas, y después de escuchar la palabra, mi deseo es que salga fortalecido, que salga bendecido, y sobre todo que salga con fe y con deseo de acercarse más a su Dios. Así que todos bienvenidos, y vamos a abrir las escrituras entonces en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Siento la presencia del Señor. Wow, es santo Dios. Y el título que le he puesto a mi enseñanza de esta mañana es: la Biblia es la carta de Dios para toda la humanidad. Voy a repetir: la Biblia, este libro desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mensaje de Dios para la humanidad. Este libro es la carta de Dios, una colección de 66 libros que nos dan el mensaje acerca de Dios, acerca de quién es Dios. Esta Biblia, esta carta, habla en sus páginas de quién es Dios, quiénes somos nosotros y el gran problema que tiene la humanidad. Pero también estas páginas hablan del plan de Dios para salvarnos. En este libro, que es la carta de Dios para todos los seres humanos, nos habla de el plan que Dios tiene para bendecirnos, el plan que Dios tiene para salvarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para prosperarnos, para librarnos, para que un día podamos llegar a su presencia. Así que voy a pedirle que ponga su corazón para lo que va a escuchar, pero antes de comenzar la enseñanza, quiero hacer una oración. Estoy sintiendo bien fuerte la presencia del Señor, y así ahí como está sentado usted, voy a hacer una oración. Padre, me apoyo en tu palabra que dice que todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, desato sobre tu pueblo, Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que ellos puedan ser, Señor, edificados y puedan recibir el conocimiento de quién eres tú en esta mañana. En el nombre de Jesús, desato espíritu de sabiduría sobre cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, desato unción sobre los oídos, de tus hijos, de tus hijas, para que puedan oír y entender con claridad que tu palabra, la Biblia, es la carta que tú escribiste dirigida a la humanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso a la palabra. Entonces le decía que Génesis, ahí comienza la carta de Dios dirigida a cada uno de nosotros, dirigida a toda la humanidad. En esta carta se nos dice quién es Dios y se nos dice quiénes somos nosotros y nos dice cuál es el plan que Dios tiene para salvarnos y el plan que Dios tiene o los pensamientos que Dios tiene para que la humanidad sea bendecida, sea prosperada, sea libertada, etcétera y etcétera. Entonces, Génesis habla de un principio. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar en el versículo 1. En el versículo 1 dice: en el principio. Tenga en mente que es Dios que se va a presentar a la humanidad. Haga cuenta y caso que usted no sabe nada de Dios, no conoce nada del Señor, nunca ha oído nada de Dios, pero que se le va a leer la carta que Él escribió para cada uno de nosotros. La carta que Él escribió para toda la humanidad o para cada ser humano. Entonces, la carta comienza Dios presentándose. Entonces, vamos a poner atención porque Dios se presentó de la forma correcta, de la forma para que nosotros sepamos quién es Él. Porque a Dios se conoce solamente por revelación. Por ejemplo, cuando una palabra de la carta de Dios, cuando un verso, el Espíritu Santo lo convierte en una revelación para nuestra vida, podemos decir que oímos la voz de Dios. O sea que por esa razón nosotros no vivimos de acuerdo a lo que sabemos, porque todo lo que sabemos de Dios, no todo es revelación de Dios. La mayor parte es conocimiento que tenemos de Dios, porque lo que cambia es la revelación. Entonces Dios comienza en el versículo 1 de la forma correcta. Dice: en el principio. Lo primero que quiero que tenga claro es que Dios se está presentando a la humanidad. Y cuando Dios se presenta, es importante que sepamos esto. Él se presenta no diciendo dónde nació. No, en su presentación Él no explica por qué Él existe. Él no explica cómo es su existencia. Él no explica por qué Él vive. Él no nos explica, Dios no nos explica de forma detallada cuál es la verdad de Él, dónde nació, quién lo hizo, por qué Él es Dios. No lo explica. Pero nosotros sabemos que todo en la vida necesita una explicación. Por ejemplo, si usted compra algo, ese algo viene con una nota de instrucción, cómo debe usarlo. Le explica para qué sirve. Pero Dios, cuando se presenta, no explica a profundidad, en esencia, quién es Él. Digamos, cómo nació, de dónde vino. Si todo necesita una explicación, para todo necesitamos una explicación, pero esto es poderoso. Dios no dio explicación de sí mismo porque Él no necesita explicar
de dónde vino o por qué Él existe. Sencillamente Dios existe. Sencillamente Dios es Dios. Sencillamente Él es el principio y Él es el final. Porque Él es el Dios eterno. Entonces la eternidad no tiene un principio ni tiene un final. Por eso Dios no explica de cómo Él vino, sino que en su presentación Él quiere presentarse de tal manera que nosotros sepamos qué Él puede hacer por nosotros. Entonces dice, en el principio, ojo a esto, no dice en el principio Dios hizo al hombre, no dice eso. En el principio Dios hizo los cielos, no dice eso. En el principio hubo problemas, en el principio hubo necesidades, no habla de eso. No, Dios nos quiere decir, cuando dice en el principio, Dios quiere que nosotros sepamos esta verdad. En el principio en sí es una revelación de Dios. O sea que en la carta, lo primero que escribe Dios en esta carta es una revelación. Porque Él sabe que lo que necesitamos es recibir la revelación que nos da allí. Y la revelación que Él nos da, cuando dice en el principio, dice, creó Dios. En el principio creó Dios. O sea que el primer rostro que Dios nos muestra es que Él es creador. Y eso es lo que quiere que nosotros volvamos a poner la mirada en Él y que lo conozcamos a Él como creador. Nosotros lo conocemos como Salvador, lo conocemos como sanador, lo conocemos como el Dios que nos protege, pero Él quiere que lo conozcamos a Él como creador. Por eso cuando escribe la carta dirigida hacia la humanidad, hacia nosotros, lo primero que escribe, en el principio creó Dios. O sea que lo primero que hizo Dios al principio no fue revelarse como nuestro Padre Celestial, que Él lo es. Pero su carta no comienza describiendo que Él es el Salvador, y que lo es. Pero para Él eso no fue lo más importante. Para Él lo más importante fue mostrarse como creador, para que la humanidad entienda que Él puede crear cualquier cosa que no exista en nuestras vidas. Dios como creador nuestro, como creador, Él puede hacer que exista algo en su vida que antes no existía. El primer mensaje que Él nos da cuando escribe esta carta es, lo que quiere decir es, quiero que me conozcan antes de decir como Padre amoroso. Antes de decir, quiero que me conozcan como el Dios de misericordia. Antes de decir, quiero que me conozcan como el Dios sanador, como el Salvador. Antes de decir que Él es el Dios que bendice y que prospera. Antes de eso, Él nos dice, en el principio creó Dios. O sea que Él quiere que conozcamos la faceta de Él como creador.
Entonces, para nosotros es importante. Todos aquí conocemos a Dios como Salvador. Pero ¿por qué es importante que lo conozcamos como Creador? Porque si lo conoce, cuando lo conocemos como Salvador, nuestra mirada es hacia atrás, donde Él murió crucificado por nosotros. Cuando lo conocemos como Salvador, lo conocemos viendo hacia atrás lo que Él hizo, que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre. Cuando lo vemos así, nuestra mirada es hacia atrás. Pero Él no quiere, es bueno que recordemos lo que Él hizo y que seamos agradecidos. Pero como hijas, como hijos de Dios, Él quiere que nuestra mirada permanezca hacia adelante, no hacia atrás. Por eso Él quiere y se nos revela como creador. Porque como creador nos quiere decir, yo puedo crear hoy, tiempo presente. Y yo puedo crear algo para ti mañana, tiempo futuro. El presente y el mañana, si lo queremos ver, es viendo hacia adelante, no viendo hacia atrás. Amén, amén. Aleluya. Entonces, dice, en el principio creó Dios. Me gusta eso. Dice que en el principio, esto es importante, hermano. Esto es importantísimo que nosotros lo sepamos. En el principio, la palabra en el principio, esa palabra es reveladora, es revelación. Y Dios comenzó así porque Él sabe que a Él se puede conocer solamente por revelación. No importa que haya crecido en una casa cristiana. No importa desde que niño usted va a la iglesia. Si no tiene la revelación de quién es Jesús de Nazaret, de nada le sirve. O le sirve de algo. Pero no le va a servir para llegar al final, para llegar al cielo, para llegar a su presencia. Se puede tener conocimiento, pero Dios sabe que el conocimiento no es todo. Lo que cambia es la revelación, lo que prospera es la revelación, lo que sana es la revelación de Dios. Por eso los fariseos eran teólogos. Los fariseos conocían las escrituras de A hasta la Z. Ellos sabían de Dios, pero tenían un saber por medio de la información, por medio del conocimiento. No tenían un saber de Dios por revelación. Por eso vemos en las escrituras que los fariseos, cuando miraban a Jesús, decían, ahí está el hijo de José y María. Pero para los discípulos no era hijo de José y María, era el hijo de Dios, porque ellos habían tenido la revelación de que Jesús era el hijo de Dios. Por eso no importa cuántos años tenga de congregarse, no importa cuántos años tenga de ser creyente, de creer en Dios. Lo que importa es cuánta revelación ha llegado a su vida de tal manera que lo ha transformado, porque lo que cambia es la revelación. Nadie va a poder cambiar por su esfuerzo propio. Nadie va a poder experimentar un cambio en su vida porque Él lo quiere, porque Él lo desea. Por su esfuerzo no va a poder. Él le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Y para nacer de nuevo se requiere
el encuentro sobrenatural, revelador con el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Aleluya, hermano. Por eso dije al principio que la gente puede saber mucha Biblia, pero mientras eso no se haga revelación, no va a obedecer ni va a caminar de acuerdo a lo que sabe. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y es posible que si yo pregunto dónde dice la Biblia, alguien diga Hebreos 10:25. Lo sabe. Es conocimiento. Pero practicarlo, ese verso se tiene que convertir en revelación de Dios. No voy a decir porque alguien escribió el viernes y dijo que estaba duro cuando dije esta parte. Por ejemplo, todos sabemos del diezmo. No voy a decir ay, ay, ay. Y si pregunto dónde habla la Biblia del diezmo, posiblemente me suelte 2 o 3 versículos. Posiblemente diga Malaquías 3:10. Bueno, puede que sepa dónde lo dice, pero como conocimiento natural. Puede que sepa dónde lo dice con el intelecto. Por eso la mayor parte no diezma, porque tiene la información del diezmo. Pero para ser un diezmador, tiene que convertirse esa palabra en revelación. Entonces, cuando se hace revelación, entendemos que dice, y abriré los cielos y reprenderé por vosotros al devorador. Cuando se hace revelación, entonces es cuando estamos dispuestos a sacrificar plata por Dios. Amén, amén. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. Puede decir aleluya. Diga gloria a Dios. Entonces, antes de presentarse Dios, me gusta esto, antes de presentarse, Él dice, en el principio, esa es la primera revelación que encontramos en toda la Biblia. En su carta, Él muestra su faceta de creador. Y no es casualidad. Cuando termina la carta en Apocalipsis 21, termina diciendo Juan, y vi cielos nuevos y tierra nueva. O sea que Dios comenzó creando cielo y tierra y terminó haciendo lo mismo, creando cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿por qué es importante que lo conozcamos como creador? Porque cuando vemos a Dios como creador, está en el presente o en el futuro. Siempre vamos a estar viendo hacia adelante. Si hablamos de Dios como sanador, como salvador, es viendo hacia atrás. Digamos, cuando estudiamos y usted comienza a ver que por su llaga, Él fue, por su llaga somos curados, y que fue despreciado, y que fue rechazado, y que su espalda se convirtió en una llaga. Eso es viendo hacia atrás. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es revelación. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús dijo, atención a esto, hermano. Atención a esto. Este mensaje no lo compra la gente. La gente quiere escuchar otra cosa. Pero usted, la iglesia, lo que necesita es recibir y tener revelación de Dios para cambiar.
por ejemplo, un entretenimiento aquí, si ponemos niños con banderas girando una cinta, eso no le va a cambiar ni le va a dar revelación, eso le da entretenimiento a la carne. Pero la iglesia lo que necesita es revelación, conocer a Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Primero dijo: mis ovejas. Primero oyen mi voz y me siguen. Amén, amén. O sea que para ser seguidor de Jesucristo, pero digo seguidor de Cristo, no como la gente hoy, ¿verdad? Que es el evangelio que le gusta a la gente. Por ejemplo, ahí se mira y pasa la persona y acepta a Cristo y le dicen: usted ya es salvo, usted ya nació de nuevo, usted es hijo de Dios. Pero se siguen vistiendo de la misma forma, siguen hablando de la misma forma, siguen visitando los mismos lugares que visitaban antes de aceptar a Cristo. Se siguen vistiendo de la misma forma, siguen caminando de la misma forma. No, cuando alguien se rinde por un toque del Espíritu, por revelación, cambia primeramente su forma de vestir, su forma de hablar. Ya no visita los mismos lugares, ya no tiene sus mismas amistades, ya no piensa de la misma forma, porque tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Amén. Aleluya. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. Lo que quiere decir es que los que no oyen la voz de Dios no lo pueden seguir, lo siguen con la mente, con el intelecto. Por eso no están dispuestos a sacrificar nada por el Señor. Dicen: mis ovejas, cuando oyen mi voz, me siguen. Amén, amén. Entonces, hoy la voz viene a través de su palabra. Cuando usted lee un versículo, se hace rema. Yo a algunos los escucho decir que vieron que el versículo, las letras se movieron. Otros he escuchado que dicen: saltó el versículo. Por ejemplo, yo escuché a uno que es médico, doctor, dijo que el versículo brincó, se salió de la página. No era creyente. Bueno, era hijo de cristianos. Y fue al hospital. Y en lo que no sé qué pasó, dice que agarró una Biblia que siempre estaba en la entrada del hospital y la abrió justamente en Isaías, donde decía: yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro Dios. Y dice que cuando leyó ese versículo saltó, se salió de la Biblia. Dios, oh Dios. Ya no pudo dormir, ya no pudo estar en paz, no fue en el momento. Pero después de que pasaron unas cuantas semanas, llegó el momento que dijo: ya no soporto más. Era la palabra como un martillo en su mente. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve, no hay otro Dios. La palabra se convirtió en un martillo que quebrantó la piedra. Semanas después dice que él solo en su casa cayó de rodillas y dijo: ya no soporto ese versículo, y aceptó al Señor como su Salvador. Aleluya. Por eso él comienza su carta hablando en el principio. No dice en el principio yo existía. No dice en el principio existían problemas. En el principio existían enfermedades. No dice eso. En el principio existían deudas. No dice eso. En el principio existían necesidades. No dice eso. Dice: en el principio, lo primero que hizo Dios fue mostrarse, presentarse como creador.
Eso quiere decir, lo que le quiere decir a la humanidad, a los seres humanos es, si alguien tiene deuda, yo existo antes que la deuda. Y si yo existo antes que la deuda, quiere decir que yo soy más grande que tu deuda, que yo te puedo ayudar en tu deuda. Amén, amén. Glorioso Dios. Cuando dice que al principio Dios creó, lo que quiere decir que Él existe antes de la necesidad. Lo que le quiere decir a la humanidad es, si tiene necesidad, no importa la necesidad que tenga, yo existo antes que esa necesidad. Y si yo existo más antes que tu necesidad, quiero decirte que yo soy más grande que tu necesidad, que yo puedo crear donde hay necesidad, yo puedo crear abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Todos necesitamos a Dios como creador. No tengo oportunidades. Dios puede crear una oportunidad donde no existe. Aleluya. No tengo dinero. Dios puede crear dinero donde no existe el dinero. No puedo conseguir un buen trabajo. Dios puede crear una puerta donde no existe esa puerta. Dios la puede crear y la puede abrir para llegar a ese trabajo. Así es, aleluya. No tengo deseo de Dios, no tengo hambre de Dios. Bueno, Dios dice, yo existo antes del hambre. Si alguien tiene hambre de mí, yo puedo crear esa hambre en su interior. Amén. Oh, es que yo estoy cansado, no tengo fuerza. Él dice, yo soy creador, yo puedo crear nuevas fuerzas. Yo puedo crear donde no existe un camino, yo puedo hacer que exista el camino. Amén, amén. Aleluya. O sea que Dios no quiere que nos enfoquemos solamente en Él como proveedor, sino que quiere que nos miremos a Él como el creador de los cielos y de la tierra. Quiere decir, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay más revelación ahí. ¿Por qué Dios comenzó la carta dirigida para usted y para mí, dirigida a todos los seres humanos? ¿Por qué Dios comenzó presentándose de esa forma? En el principio dice, en el principio creó Dios. Entonces dice los cielos y la tierra. ¿Por qué puso eso como presentación? Para que la humanidad, para que sus hijos sepan que si Él creó los cielos sin la ayuda de nadie y creó la tierra sin la ayuda de nadie, Él quiere que sepamos si Él creó los cielos y la tierra sin tener materiales. Él quiere que sepamos que si Él creó el cielo y la tierra sin la ayuda de nadie. Aleluya.
proféticamente nos quiere decir, si yo de la nada pude crear los cielos y la tierra sin la ayuda de los hombres, sin ayuda de materiales, sin ayuda de herramientas, sin ayuda de expertos, si yo pude crear cielos y tierra, quiero que ustedes crean que yo puedo crear cualquier cosa para ustedes. Yo puedo crear un negocio. Yo puedo crear una green card, una tarjeta de residencia. Yo puedo crear una fuente de ingresos sin la ayuda de nadie, sin tener materiales. O sea que de la nada yo puedo hacer que exista algo que tú deseas. Aleluya. Dios, oh Dios. Dios, oh Dios. Yo puedo crear una casa para ti. Por eso Dios consideró que era más importante que al principio dijera: yo soy vuestro Padre que los ama. Él consideró que eso no era lo más importante. Pasaron miles de años hasta que vino Jesús a la tierra. Él dio la revelación que el creador de los cielos y de la tierra era nuestro Padre celestial. Los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Y por primera vez aprovechó la oportunidad para decir: cuando oren, digan: Padres, estás en los cielos. Y ahí nos dio la revelación que el Dios del principio en Génesis es el Padre celestial que nos ama. Pero Él, antes de mostrarse como el Dios de misericordia, tiene razón, Él sabe lo que hace. Antes de mostrarse como el Dios de misericordia, se mostró como un Dios creador, que puede hacer que exista algo de la nada. Ese Dios es el que necesitamos. Aleluya. ¿Pueden decir gloria a Dios los hermanos? Entonces, la revelación es importante. Si no aprende a oír la voz de Dios, nunca lo va a seguir. Para caminar detrás de Dios se necesita oír la voz de Él a través de la palabra. Cuando una palabra, una escritura se vuelve voz de Dios, es cuando el Espíritu Santo de Dios la vivifica. Y la palabra vivificada, o la palabra cuando toma vida, a eso llamamos revelación de Dios. Se convirtió en una revelación directa de Dios. Mientras no tenga revelación de Dios, mientras no aprenda a oír la voz de Dios, nunca va a poder decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la revelación adelante y todo lo demás atrás. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo segundo que aprendemos en el versículo 1 está ahí: en el principio creó. Esa es la primera revelación de Dios, la primera faceta de Dios como creador, no como sanador.
no se presentó como libertador. Él no se presentó como proveedor. Él no se presentó como protector. Él no se presentó como el Dios que bendice. Él se presentó como un Dios creador. Voy a repetirlo. Él quiere que usted y yo y la humanidad entera sepa de que primeramente Él quiere ser conocido como el creador. Conocido como el creador del negocio. El creador de la casa. El creador de la familia. Oh, santo Dios. Aleluya. Y lo segundo está en el versículo 2. Acuérdese que este es el encabezado de la carta. Por eso este capítulo es el único capítulo perfecto de la Biblia. Y el capítulo 2. La Biblia solo tiene 2 capítulos perfectos. El capítulo 1. En el capítulo 1 ustedes pueden buscar día y noche, de atrás para adelante y de adelante para atrás, un error, una falla, una mancha, una tiniebla, y no la va a encontrar. Ni en el capítulo 2. Pero cuando llegue al capítulo 3, ya encuentra y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Donde está presente el diablo, ya no hay pureza. Y de ahí en adelante después encuentra, y Caín mató a su hermano Abel. Y después se encuentra que Dios destruyó la humanidad en capítulo 6 de Génesis. Ya no hay perfección. De ahí en adelante es Dios gritándole a la humanidad: yo tengo un medio para ser salvos. De ahí en adelante es Dios buscando al hombre para rescatarlo. Santo Dios. Por eso Génesis 1 y 2 son diseños. Son diseños. Ahí está el plan revelado de Dios. No me voy a decir que Éxodo 2 es perfecto si Moisés mató a un egipcio. Ya la perfección del capítulo 2 de Éxodo se perdió cuando Moisés salió y mató a un egipcio. Hubo muerte, hubo homicidio. Entonces, Él se presenta como creador. Antes de crear, en el versículo 1, Él no ha creado el universo. Cuando habla en el versículo 1, Él no ha creado nada. El versículo 2 dice: voy a decirle esto. Cuando dice en el principio, el Génesis, aquí no se refiere al principio de Dios, aquí se refiere al principio de la creación. Cuando dice en el principio, se refiere mucho atrás. Cuando dice en el principio, se refiere a cuando Dios no había escrito en el principio. Se refiere a la eternidad, hermano. Atrás. Entonces, después de que Dios se presenta con el rostro de creador, mire, la palabra de Dios nunca Dios la envía solo por enviarla. Dice que su palabra nunca sale y retorna a Él.
la palabra siempre encuentra cabida en un lugar. O siempre que Dios envía su palabra, le envía con un propósito. Pero su palabra no regresa otra vez para él, sino que cumple el propósito. Porque si Dios no le está dando a todos, por lo menos a uno, le quiere decir, oye, yo soy el Creador. Le falta un órgano en el cuerpo. Dios quiere decir, yo soy el Creador. Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios. Quisiera que pusiéramos ese canto, pero no lo podemos poner porque si no, después no lo pasan. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tengo hace 45 o 44 años, en 1980, me entregué al Señor. Han pasado 45 años y no estoy cansado del Evangelio, ni estoy aburrido del Evangelio. Ahora más que nunca me gusta el Evangelio, me siento impactado por el Evangelio, porque yo en Honduras le dije a un sobrino mío, todo lo que yo soy, todo mi ser es y soy por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo fue el que me transformó, me cambió, me sacó de la dimensión mundo y me puso en la dimensión luz. Me sacó de la dimensión tinieblas, para ser más bíblico. Me sacó del reino de las tinieblas y me puso en el reino de la luz. Hoy que han pasado 44, 45 años, me siento adicto, me siento como Pablo, constreñido por anunciar, por enseñar la bendita palabra del Señor. Nunca he dejado de congregarme. Ya está incrustado en mi cuerpo la necesidad de congregarme. Vengo a la iglesia no porque soy el pastor, vengo porque soy un hombre de iglesia, soy un hombre de congregación. Vengo a las oraciones, vengo los viernes, vengo el sábado, no porque soy el pastor, vengo porque me gusta congregarme, me gusta ver a los hermanos, me gusta estar en la casa de Dios. Aleluya. Gracias Dios y Señor. Y como en Dios nadie puede decir, yo estoy tan cerca de Dios que no me puedo acercar más a Dios. Hoy más que nunca me estoy acercando más a Él y más a Él. Entonces, después de que Él muestra su rostro de creador, lo segundo más importante que Él consideró, y por eso se presentó de esa forma, porque esta es la presentación de Dios. Este libro de Dios diciendo, me voy a presentar a los seres humanos que no me conocen, me voy a presentar. Por eso este capítulo 1 es puro, es limpio, no tiene contaminación. ¿Verdad? No me voy a malinterpretar. Ya en Génesis 3 dice, y la serpiente, ahí estaba el diablo. Entonces ya contaminó, lo echó a perder todo. Es palabra de Dios. Pero es como después del capítulo 4, Abel mató a Caín, mató a Abel. Todo iba perfecto, pero cuando Caín mató a Abel, se perdió la santidad. Pero es palabra de Dios. Entonces, la segunda, terminó Dios el verso 1. Y dijo, y yo quiero que ellos sepan esto.
Porque no voy a creer, como dice la gente, no importa. Hay gente que son tan flojos en Dios, hermano. Hay gente que es tan floja en Dios. Ya hay los que tienen 30, 40 años y todavía lo tienen hasta así bien. Dice, no importa la iglesia donde uno vaya, porque Dios está en todos los lugares. Lo que importa es que nos congreguemos. Eso no dice Dios. Pero como Dios es bueno, por eso en las ciudades hay iglesias a los peludos, a las pantallas, aretes en la lengua, en la nariz, en los párpados y a pelo largo. Bueno, Dios dice, si hay gente que eso quiere, pues le da un pastor conforme al corazón de ellos. No usted va a mejorar y va a experimentar cambios y va a subir, se va a elevar dependiendo a qué palabra se expone. Por ejemplo, usted vino ahora y está siendo expuesto a la palabra. Ojo, Dios dijo, ahora quiero que conozcan mi segunda faceta, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada. Y la tierra estaba desordenada. ¿Por qué él escribió eso? Proféticamente, ¿qué nos quiere decir Dios cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía, porque el Espíritu Santo está en todo lugar, hermano. Por eso no he escuchado que alguien que se convirtió en una barra. No he escuchado a alguien que se convirtió en un escenario, en una plataforma de baile. ¿Sabe el que compuso ese canto? Un puertorriqueño que compuso el canto, creo que se me escapa el nombre, pero un puertorriqueño que subió a una plataforma en Alemania dando un concierto de merengue o de salsa. Y en la quinta, una sexta canción, el Espíritu de Dios se movió en esa fiesta sobre su vida y cayó de rodillas. Y él comenzó a decir, no hay Dios tan real como tú. Y siendo un impío, como era compositor de merengue o de salsa, de rodillas compuso un canto. O sea que el Espíritu de Dios en medio de la farándula, en medio de la rumba, se movió. Porque el Espíritu Santo está en todo lugar. Entonces, Dios dice, y la tierra estaba desordenada. ¿Por qué se presentó así? Hizo su introducción para presentarse. Porque Él quiere que nosotros sepamos que el único que puede ordenar una vida es Él. Porque en Dios se lo digo, se lo tengo que decir, no es cierto como le dicen, usted lo que es suyo le va a llegar. Eso es mentira, no es cierto. Lo que es suyo a usted le va a llegar, ore, no ore, peque o no peque, le va a llegar, no le va a llegar. El diseño, Dios quiere para dar, Dios quiere que la vida esté ordenada. Lo primero que hizo Dios después de crear los cielos y la tierra
Lo segundo que hizo Dios fue ordenar. Digamos que no les sí sirve orar, pero si es desordenado. Oiga, escuche esto. Quiere entrar en un proceso de orden porque Dios bendice donde hay orden. Digamos, la mayor parte de la gente no se congrega por desordenada. Por desordenados muchos no sirven a Dios porque lo quieren servir sin orden. Entrar en un proceso de orden no es mala idea, es buena idea. ¿Sabe lo que oí yo? ¿Cómo entrar en el proceso de ser ordenados? Porque Dios bendice el orden. Es como que yo viniera aquí y comienzo a buscar qué voy a predicar, ¿va? Ella sería un desorden. Que venga aquí a la carrera, vamos a comenzar con este canto, segundo canto, eso es un desorden. Y Dios no bendice el desorden. La gente no ora por desorden. Y se excusan, ¿va? No sé si he conocido gente que usted le habla de venir a la iglesia y le dice, no tengo tiempo. Como que si fueran billetes de a 100. No tengo tiempo, como que si fueran trabajaran en la Casa Blanca, o como que si trabajaran en la NASA. Mire, venga a la iglesia, no tengo tiempo. No es que eso es cierto. Eso no es cierto, es mentira. Porque tienen tiempo para todo. Esta es una palabra directa, por lo menos para uno. Es palabra de Dios. Dios le dice, comienza a entrar en el proceso de ser ordenado. Dice Dios, ordenando su cama cuando se levanta. Si deja la cama cuando se levanta, que mamá la arregle, ese es un desorden. Porque usted ya no es un niño o una niña. Practique cuando se levante de la cama, lo primero, antes de todo, ordenarla. Sacudir, tirar la sábana de la segunda y las almohadas en su lugar. Ese es orden. Y si practica a tener orden en limpiar la cama, el Espíritu Santo le va a ayudar para que sea ordenado, hasta para alimentarse. Sí, amén. Y si es adulto ya, como yo, y se levanta y dice que la mujercita atiende a la cama, es un desorden. O si usted, la mujercita, se levanta y dice con hombrecito, porque hay hombres que son así, que arregle la cama. No arregle su cama a usted y ahí comienza a ser ordenado. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué significa eso? Significa que el día lo comenzó en orden. Y si comienza el día en orden, todas las demás cosas van a caer en su lugar. Sí, apláudele al Señor. No tuve tiempo de plancharme la camisa, no tuve tiempo. Ahí sí, como estaba en la Casa Blanca atendiendo los problemas de todo el mundo, no tiene tiempo. Es desorden. Dice, y la tierra estaba desordenada.
Cuando hay desorden espiritual, tender la cama, no piense que es algo carnal. Tender la cama es un principio espiritual. Porque el principio del día lo comenzó ordenando. Porque Dios dice, Efesios 5:1, Dios dice, como hijos amados de Dios, imiten a Dios. Lo primero que hizo Dios antes de hacer la luz fue poner orden. Por ejemplo, hay gente que se siente vacío, me siento vacío de Dios. No tengo nada de Dios. No es que no tenga nada de Dios. Lo que el Señor, el Espíritu, lo que le quiere decir al Espíritu Santo, ordénate. Ordena tus finanzas. Ordena tu forma de vestir. Ordena la cama. Ordenar la cama es un principio espiritual. Es lo primero que hace cuando comienza el día o comienza con orden. Todo lo demás va a ser ordenado por el cielo. Todo va a caer en su lugar. Aleluya. La tierra estaba desordenada. Hay gente que cree que es gran cosa, hay otros que andan de iglesia en iglesia. Eso es un desorden. Mire, hay gente que ya tiene un espíritu que ellos a los 3 años caen en la iglesia, los primeros 2 años y medio, solo cumplen 3 años en una iglesia y ya comienza ese espíritu a molestar porque se cumplió el ciclo de 3 años, tiene que irse a otra iglesia. Hay otros que aguantan 1 año en una iglesia. Hay otros 3 meses. Depende del patrón en que los metieron las tinieblas. Hay otros ya cumplieron 1 año en la iglesia y ya comienzan a sentir. Ya oyen cosas malas. Miran cosas malas. Y ya buscan algo. Me tengo que ir. Y se van a otra iglesia. Y al año en esa otra iglesia también se salen. No es que Dios no los quiera plantar en una iglesia. Es que el desorden no permite que Dios los plante y que las raíces busquen tierra abajo, buscando profundidad para plantarse como árboles de Jehová Dios. Santo Dios. Ten piedad, Padre. ¿Aló? No voy a decir usted como digo la hermana que escribió, digo, ay, qué duro el pastor. Oiga, pero ustedes casi todos son mayores de 40 años. Y aquí mire ese hombre que sabe usted, qué lindo estuvo el culto. No, aquí el deseo es que salga fortalecido. Que salga con más fe de la que entró. Aleluya, sí, Señor. Que salga con deseo de acercarse a Dios. Sí, Señor. Que salga con el deseo de servir en algo, en lo que sea. Voy a servir a Dios. Aleluya. Glorioso Dios. Y con esto voy a terminar. Conocemos a Dios como Salvador, que perdonó nuestros pecados, y claro, eso es bueno, pero eso es viendo hacia atrás. Porque la cruz está atrás, más de 2000 años. Pero Dios como Creador está en el presente y en el futuro.
todo lo que usted desea, no es que usted lo desea, es que el Espíritu Santo le puso ese deseo. Pero dice, para mí es imposible, no tengo la capacidad. Pero Dios le dice, yo soy creador. Si no tienes capacidad, yo tengo el poder de crear capacidad en ti. Es que yo soy demasiado débil, no tengo mucha fuerza. Dios dice, pero yo soy el creador. Yo puedo crear fuerza donde no existen. Yo las puedo crear. Israel dijo, tenemos deseo de comer carne. No hay carne, no hay carne, decía Moisés. Y ellos queremos carne, queremos carne. Y Moisés les decía, ¿de dónde diablos quieren que yo saque carne? Quieren que vaya a pescar, a sacar peces del mar. Entonces Dios le dijo a Moisés, tú no puedes darle carne, pero yo soy criador. Escuche esta enseñanza. Dios envió codornices, pero las codornices aterrizaban, digamos que esta era una carpa. En todo el patio aterrizaban las codornices, son aves de vuelo. Dios las creaba por miles, porque eran más de 2 millones. Quiere decir que aterrizaban por lo menos 6 millones de codornices, eran criadas por Dios. Y Dios le dijo a Moisés, si ellos salen a cazar codornices, van a cazar muy poquitas. Yo las voy a crear y se las voy a enviar. Aleluya. Porque si ellos salen a buscarlas, no la van a encontrar. Todo lo que usted busque por su esfuerzo, no lo va a encontrar. Apóyese en Dios como creador. Apóyese en Dios, no solamente como sanador, como salvador, ni como proveedor. No se apoye en Él como Padre Celestial. No, necesitamos apoyarnos sobre Él como el Creador. Quisiera cantar, pero no tengo voz para cantar. Dios puede crear una voz para que le cante. Aleluya. Señor, gracias Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos es caminar con Dios. Señor, gracias. Caminar con Dios. Gracias. Dice que no caminó con Dios, solo eso dice, pero en las epístolas dice que Enoc profetizó, que Enoc era profeta, pero no vemos ninguna profecía de él. Pero dice, la epístola dice, creo que Judas o Juan dice que Enoc fue profeta de Dios. O sea que Dios puede crear. Dios puede crear algo en su vida. Crear un negocio. Donde no existe negocio, crear un negocio. Donde no existe una idea, crear una idea. Dios lo puede hacer. Yo concluyo con esto. El llamado de Dios es a que nos acerquemos a Él y que lo miremos también como creador. Claro, Él es nuestro Padre Celestial, pero también quiere que lo reconozcamos como el creador. Él puede crear buenas cosas. Hay testimonios de gente que Dios le hizo o le dio un riñón, que le dio corazón nuevo. He escuchado testimonios de alguien que tenía platino en una pantorrilla y Dios le creó hueso.
Dios es todopoderoso. Él no está en contra, está a favor. Quiere levantar una de sus manos. Invoque al Espíritu Santo. Invoque al Espíritu Santo. Si no tiene hambre, hambre que lo desespere, ¿verdad? Hambre de Dios que lo haga venir a las oraciones, hambre de Dios que lo haga venir a adorar los sábados. Digamos que si alguien no tiene esa hambre, ahora mismo pídale a Dios, yo no puedo, yo no lo deseo. Pero si tú creas en mi hambre espiritual, el hambre lo va a hacer correr a la iglesia, el hambre lo va a hacer correr a escuchar palabras de Dios, el hambre de Dios lo va a hacer correr a buscar la Biblia, el hambre de Dios lo va a hacer correr a doblar rodillas, el hambre de Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Quiere ponerse de pie por un momento, hijo de Dios, hija de Dios? Póngase de pie por un momento. Gracias, Jesús. Y levante sus manos, levante sus manos.